Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Jim Fox se sorprendió de lo rápido que podían cambiar las cosas. Esa misma mañana, se sentía bastante miserable cuando se despertó. Había tenido un sueño inquieto la noche anterior, preguntándose cuál sería la mejor manera de decirle a su hija, Emily, que había visto a su novio con una de sus supuestas amigas en el centro comercial. Esto, en sí mismo, no sería un problema, pero estos dos estaban seriamente besándose fuera del centro comercial. Jim estaba bastante seguro de que conocía lo suficientemente bien a su hija como para saber que estaría muy molesta con esta información. Nunca se le ocurrió a Jim no decirle a Emily exactamente lo que vio, solo estaba preocupado por cómo y cuándo decírselo. El equipo de voleibol de Emily tenía programado jugar en un partido de semifinales del distrito en unas pocas horas, y necesitaba tener la mente despejada para jugar lo mejor posible. Jim decidió darle la mala noticia de camino a casa después del partido. Luego, Jim pensó en su reunión con su jefe esa tarde. Fue llamado a una oficina y presentado a un hombre anciano y ponderado llamado Ralph Jenkins. Sin tener idea de por qué estaba en la oficina de su jefe, Jim le estrechó la mano y mantuvo la boca cerrada, esperando ser dirigido. «Jim, acabamos de terminar de negociar la compra de Precision Buffers en Daytona Beach», anunció su jefe. «Acabas de conocer al propietario anterior, Ralph. Empezaremos a trabajar a principios del año, y quiero que lideres nuestro personal de mantenimiento. Sé que no estabas contento con tus oportunidades de ascenso aquí, pero acabamos de promoverte. Trabajarás con Ralph entre el Día de Acción de Gracias y el fin de año, él te presentará a todos y te pondrá al día. Conoces nuestro equipo como la palma de tu mano, así que esto será un paseo en el parque para ti. Solo tengo una pregunta, ¿estás listo para mudarte a Daytona Beach? Incluido en la venta de la fábrica hay un apartamento de 2 habitaciones propiedad de la empresa de Ralph. Puedes mover a tu familia allí de inmediato y vivir allí el próximo año sin pagar alquiler. Para entonces, deberías poder decidir si esto es adecuado para ti o si quieres comprar tu propia casa en Daytona. Antes de que respondas, debo decir que este puesto incluirá un aumento de salario del 25%. ¿Cuánto tiempo me tomará pensar en todo?, acordó Jim, respondiendo de inmediato. Mi esposa se queja de los inviernos aquí en Pensilvania, su mayor miedo era que me transfirieran a una planta en Michigan. Cuando mencione el aumento de sueldo y Daytona Beach, estará encantada. Ella puede transferir fácilmente su trabajo a Home Depot más cercano. Con mucho gusto aceptaré este trabajo. Entonces, todo está decidido. ¿Por qué no tomas el coche de la empresa y llevas a Ralph de vuelta al aeropuerto, y luego tomas el resto del día libre?, sugirió el jefe. Jim se rió para sus adentros mientras dejaba a Ralph y se dirigía fuera de la terminal del aeropuerto. De repente, todo empezó a verse bien. Emily podría mudarse a Daytona para su último semestre de secundaria y olvidarse de su novio perdedor. Al final, todo salió según su plan. Pero luego, no. La esposa de Jim, Ellen, conducía un Camry rojo como otros 10 millones, excepto que un niño con licencia de conducir había chocado contra la parte delantera de su coche mientras estaba estacionada en el trabajo la semana pasada. Dobló bastante la parrilla delantera, la mayor parte del plástico simplemente se había caído, pero aquí y allá quedaba algo de metal doblado. El radiador ahora era visible a simple vista. Mientras Jim conducía, notó un Camry rojo con un radiador estacionado frente al motel Best Western a un par de cuadras del aeropuerto. Con el corazón latiendo con fuerza, Jim se dirigió al otro extremo del estacionamiento. Había un espacio vacío junto al Camry, así que estacionó. Consideró la situación. No era un hombre violento, pero si Ellen no tenía una explicación lo suficientemente buena para explicar por qué su coche estaba estacionado en el motel, entonces estaba en serios problemas. Gradualmente calmándose, Jim se dio cuenta de que estaba conduciendo un coche de la empresa que su esposa nunca había visto. Las ventanas estaban polarizadas, quizás un poco más de lo que era legal en el estado. Decidió simplemente esperar hasta que Ellen saliera hacia su coche y ver con quién estaba.
Después de esperar un par de minutos, se dio cuenta de que solo sentarse no era suficiente. Entonces, ideó un plan sencillo. La llanta de repuesto de Ellen todavía estaba en el garaje, donde él la había dejado después de repararla hace unos días. Sabía que Ellen lo llamaría para llevarle la llanta de repuesto si se le pinchaba una llanta. Con una mirada furtiva alrededor, Jim se deslizó fuera del coche con su navaja abierta y cortó el vástago de la válvula de la llanta de repuesto montada en la parte trasera izquierda del coche de Ellen. Cuando volvió a subir al asiento trasero del coche de la empresa, la llanta ya estaba desinflada. Luego se sentó, medio acostado, y esperó, nada pacientemente. Media hora más tarde, escuchó una maldición muy cerca de la ventana de su coche, la cual bajó medio centímetro. «Maldita sea, ¿qué hago ahora?», respondió el hombre, mientras el mundo de Jim se desmoronaba a su alrededor. «No tengo llanta de repuesto, mi esposo no volvió a poner la llanta en el coche después de arreglarla». «Está en el garaje en casa», se quejó Ellen. «Qué idiota inútil», se rió el amante de Ellen. «Yo siempre me aseguro de que el coche de mi esposa esté en buenas condiciones. No quiero que se quede varada en algún lugar con los niños. Ahora me arrepiento de no haber ido yo mismo y haber venido contigo». «¿Qué hacemos?». «Volvamos a nuestra habitación y entremos en calor mientras llamo», sugirió Ellen, mientras la pareja amorosa se dirigía de nuevo al motel. Jim esperó a que el teléfono sonara. Pensó en cómo interrogaría a Ellen cuando llamara, especialmente cuando le pidiera que llevara la llanta al motel Don't Tell, cerca del aeropuerto. El único problema con este plan era que su teléfono no sonó. 20 minutos más tarde, un Honda Civic familiar entró al estacionamiento y se estacionó al otro lado. Jim pensó que no podía empeorar, pero estaba equivocado. Su hija Emily estaba trayendo ayuda a su madre engañosa. Emily tocó la puerta del motel y esperó un minuto completo antes de que se abriera la puerta. Jim no pudo distinguir lo que Emily dijo, pero ella se giró y caminó hacia su coche, abriendo el maletero. Levantó la llanta y la colocó en la acera mientras Ellen y su novio se acercaban. «Frank, toma esto para Emily. Ella tiene que jugar esta noche y no puede lesionarse ni cansarse antes de que comience el partido», dijo Ellen preocupada. «Gracias por tu preocupación, mamá. Si estuvieras pensando en mí, ya te habrías vestido cuando llegué. Necesito apresurarme a la escuela y prepararme para el partido. ¿Puedes encargarte de esto?». Emily preguntó, claramente molesta. «No hay problema, respondió el tipo, que Jim ahora sabía que era Frank. «En cuanto suba al coche, tu mamá me llevará a Home Depot, donde está estacionado mi coche. Tendré tiempo para verte jugar esta noche. Estaré animándote». «Gracias, Frank. Solo no te sientes demasiado cerca de mamá. Papá estará allí, y no quiero ningún drama mientras estoy jugando». «No te preocupes, no le haré daño a tu padre», rió Frank. «Dudo que alguna vez se dé cuenta de lo que está pasando, y aunque lo hiciera, nunca me cuestionaría. Sabe que no le serviría de nada». «Frank, te pedí que no hablaras así de Jim. Es mi esposo y el padre de Emily. Es un buen hombre y merece algo de respeto», respondió la amorosa esposa de Jim. Emily mira a su madre. «¿Respeto? ¿En qué mundo tus acciones serían consideradas respeto hacia él? Solo quiero terminar la escuela antes de divorciarme. Te dije que amo a tu padre, y no habrá divorcio. Moriremos en los brazos del otro», insistió Ellen. «Me temo que estás un poco delirante. Papá no tolerará que tengas novios, y tarde o temprano, te atrapará con uno. Solo uno, y Frank no es el chico». «Solo somos amigos con beneficios», respondió Ellen. «Probablemente no mantendremos esto por mucho tiempo, así que lo estamos disfrutando mientras podemos. Me merezco un poco de diversión después de todo el tiempo y esfuerzo que he puesto en nuestro matrimonio». «Papá pasó tanto tiempo y tal vez más esfuerzo», notó Emily. «Él tiene una novia, tu padre apenas», Ellen se rió. «No una de esas.
Sabes lo tímido que es con las mujeres. Le tomó semanas reunir el valor para invitarme a salir. Es un papá, un buen esposo y padre, a diferencia de ese tipo, Emily señaló a Frank, quien estaba intentando levantar el coche de Ellen. Frank es un buen tipo. Es gracioso, atento, un buen padre y un muy buen proveedor. Está engañando a su esposa. Acabas de decir que papá es un buen esposo porque es fiel, y Frank, por supuesto, no lo es. Si pensara en su esposa e hijos, ¿entretendría a una mujer casada en un motel sucio? Emily estaba indignada. Fue cruel e inapropiado, Ellen chasqueó. No estoy de humor para discutir contigo sobre esto. Necesitas ir a la escuela y prepararte. Frank y yo llegaremos pronto. Estaremos animándote. Por alguna razón, no me siento tan cálida y reconfortada, Emily respondió. Manténlo alejado de papá. Frank no lo cree, pero papá puede patearle el trasero. Emily subió a su Honda y se marchó, dejando a Ellen y Frank solos. No está muy contenta por nosotros, ¿verdad?, comentó Frank. Creo que mi hija se sentiría igual si supiera. Por eso no hago nada para advertirle a ella ni a mi esposa. Te dije, no sabía que ella estaba allí el día que te llevé a casa. Debería haber estado en la escuela. Entiende cómo sucede, no dirá nada. Destruirá nuestro matrimonio, y ella no quiere eso, aseguró Ellen. Jim se sentó aturdido en el asiento trasero del coche de la empresa mucho después de que Ellen se hubiera marchado. Descubrir que Ellen lo estaba engañando fue muy doloroso. Descubrir que su hija lo sabía y lo aceptaba lo destrozó completamente. Cuando finalmente salió de su aturdimiento, Jim se dio cuenta de que el partido de voleibol de su hija estaba comenzando. A lo largo de su carrera en la escuela secundaria, nunca se perdió ni uno solo. Esto debía cambiar. Jim regresó al estacionamiento, recogió su camioneta y condujo a casa. No tenía apetito y aún menos ganas de ver a su esposa e hija sentadas en la mesa de la cocina. Bebió unas cervezas e intentó hacer un plan para su futuro. Tenía que apreciar la ironía de sentirse en la cima del mundo un minuto, y luego todo se convirtió en una mierda al siguiente. Pensó que Ellen podría no querer ir a Daytona ahora que tenía un amante. Cuanto más pensaba en ello, más dolorosa se volvía toda la situación. Siempre fue fiel y trabajó duro para mantener a su familia. No merecía lo que Ellen le hizo. Siempre pensó que ella disfrutaba de su amor. Luego pensó que Ellen, de hecho, había sido inusualmente amorosa desde el día del trabajo. Sabía que si lo mantenía contento en la cama, él sería más feliz que un cerdo y nunca sospecharía nada. Desafortunadamente, funcionó perfectamente. Jim pensó que Ellen no sabía que su empresa estaba comprando una planta en Florida. Si le hubiera dicho que una empresa lo estaba trasladando, ella habría asumido que era a Michigan. Nunca pensaría en mudarse allí, especialmente en Acción de Gracias. Podría mudarse a un apartamento en Florida y tener tiempo para lidiar con sus problemas familiares sin que Ellen hablara de él. Ella podría pasar una noche con Frank todos los días, él y Emily se quedarían en Pensilvania mientras él disfrutaba del sol y las olas de Florida. Cuanto más pensaba en ello, más le gustaba. No era mucha venganza, pero era un comienzo. Tenía el fin de semana y la próxima semana para prepararse para la mudanza. Se dirigiría a Daytona después de Acción de Gracias. Su amorosa esposa e hija pensarían que iba a Michigan, así que ni siquiera le pedirían que fuera con ellos. Jim se sintió un poco mejor una vez que tuvo un plan de acción para evitar ver a Ellen y Emily en el futuro cercano. Tomó 4 Dramamines y las bajó con otra cerveza. Sabía por experiencia que haría falta una bomba para despertarlo antes del amanecer. Fue al dormitorio principal y recogió la ropa que necesitaría a la mañana siguiente y las llevó al dormitorio de invitados. Llevó artículos de tocador y una navaja de afeitar al segundo baño. Luego cerró la puerta del cuarto de invitados y se metió en la cama. Se preocupó durante unos 10 minutos antes de que el sueño lo venciera.
Él está en casa, notó Emily al ver la camioneta de su padre estacionada en su lugar en el garaje. Me pregunto por qué no vino a la escuela para animarme. Espero que no esté enfermo. Parece que se bebió la mayor parte del paquete de 6, comentó Ellen mientras caminaba delante de Emily hacia la cocina y vio las latas de cerveza vacías en la mesa. Esto no suena a Jim. Espero que esté bien. Voy a ver cómo está. Ellen se sorprendió cuando no encontró a Jim en la cama. Regresó a la cocina para hablar con Emily. No está en la cama, no estaba en el garaje y no está viendo televisión. ¿Dónde crees que está? Hay pocas opciones, respondió Emily. Podemos buscar en el sótano y en la lavandería, aunque no creo que papá sepa ni dónde está eso. Luego mi cuarto y el cuarto de invitados. Finalmente, ambas mujeres encontraron a Jim durmiendo en el cuarto de invitados. Sus intentos de despertarlo fueron infructuosos, ya que él continuaba respirando profundamente mientras abrazaba su almohada. Creo que está borracho, sugirió Emily. Nunca lo he visto beber demasiado antes, pero realmente parece estarlo. Me pregunto por qué se perdió mi partido y por qué está bebiendo. Preguntémosle por la mañana, respondió Ellen, cerrando la puerta del dormitorio. Puede que no se sienta bien. A veces duerme aquí para no contagiarme el resfriado que tiene. Definitivamente se sentirá fatal por la mañana, así que no lo haga sentir aún peor por no haber asistido esta noche. Frank piensa que juegas muy bien, añadió Ellen. Cree que podrías conseguir una beca. ¿Por qué te cuesta tanto entender que no me importa lo que piense Frank?, preguntó Emily irritada. Para mí, es un tramposo. Y si no lo vuelvo a ver, será demasiado pronto. No deberías pensar así, protestó Ellen. ¿Por qué no puedes simplemente estar feliz por mí? Me gusta, me hace sentir joven y deseable. Probablemente porque no puedo dejar de preocuparme por papá. No creo que le vaya bien cuando se entere de Frank. Le romperá el corazón. Por eso no puede enterarse. Le doy todo el amor que quiere para que no tenga nada que perder. Frank solo obtiene más de lo que tu papá puede manejar. Sigue diciéndote eso, mamá. Realmente dudo que papá lo vea de esa manera. Y si sigues en el mismo espíritu, lo descubrirá, pero no por mí, dijo Emily con decisión. Si no dices nada, él no sospechará nada. Conozco a tu padre, confía completamente en mí, respondió Ellen mientras Emily se giraba y se dirigía a su dormitorio. Los ojos de Jim se abrieron alrededor de las 5 de la mañana, y se despertó. Se vistió en silencio y salió de la casa. Acababa de terminar el desayuno en Yop cuando su teléfono celular sonó. «Jim, ¿estás bien?», preguntó Ellen preocupada. «No viniste al partido de Emily anoche, dormiste en el cuarto de invitados y te fuiste de casa temprano un sábado por la mañana. Esto no suena a ti». «Lo entiendo. Simplemente decidí volverme más impredecible y actuar de forma espontánea», respondió Jim antes de colgar y apagar su teléfono. Jim pasó toda la mañana en la planta, asegurándose de que sus herramientas y todo lo demás que le pertenecía estuvieran cargados en la camioneta. Los necesitaría en su nuevo lugar. Con el paso del tiempo, Jim se dio cuenta de que era más capaz de enfrentar su situación. No puede cambiar el pasado, pero puede hacer todo lo posible para tener un futuro decente. Trabajará en un nuevo lugar, conocerá gente nueva y disfrutará de un mejor clima. Estaba decidido a hacer que la situación funcionara para él. Jim también se dio cuenta de que necesitaba mantener en secreto su mudanza a Florida durante los próximos días. El jueves era el día de Acción de Gracias, para entonces estaría completamente empacado y listo para partir temprano por la mañana. Ellen y Emily pensarán que se dirige a un clima aún más frío. Estaba decidido a no decir nada que las llevara a creer lo contrario. Ya era tarde por la tarde cuando Jim entró en su casa. Mientras se lavaba las manos en el baño, Ellen lo fulminó con la mirada. «Nunca cuelgues», gritó Ellen. «Te perdiste el gran partido de Emily, que ganaron, si eso te importa».
emborracharte y desmayarte en el cuarto de invitados, luego escabullirte temprano para evitarme y colgar cuando llamo preocupada. Supongo que esperas que cocine la cena ahora, podrías morirte de hambre por lo que a mí respecta. Hace 2 días, Jim se habría sentido culpable y habría pedido disculpas a Ellen. Ahora se dio cuenta de que su enojo no tenía sentido para él. ¿Qué le importaba a él si ella estaba feliz o no? Simplemente asintió y salió por la puerta. 10 minutos después, estaba pidiendo costillas en un bar deportivo local. Jim se sorprendió de que realmente pudiera disfrutar de la vida. Bebió algunas cervezas y habló de fútbol con otros clientes. Eran casi las 11 cuando regresó a casa. Ellen y Emily estaban sentadas en la sala viendo una película antigua. «¿Así que decidiste honrarnos con tu presencia?», preguntó Ellen sarcásticamente. «No esperes dormir en mi cama hasta que te disculpes con Emily y conmigo por comportarte como un completo idiota, ¿de acuerdo?», fue todo lo que dijo Jim, caminando por la sala y dirigiéndose al dormitorio. Rápidamente recogió su ropa para mañana y la llevó al cuarto de invitados, donde se desnudó y se metió en la cama de inmediato. «No parecía muy preocupado de que estuvieras tan molesta», notó Emily cuando Jim ya no estaba a la vista. «Actúa como si le gustara dormir en el cuarto de invitados». «No conoces a tu padre», sonrió Ellen. «No durará más de 2 noches antes de meterse de nuevo en la cama conmigo. Sabe cuando se siente bien, probablemente. Solo espero que no descubra lo bueno que es Frank». «Por favor, deja de mencionar su nombre», insistió Ellen. «Tengo la intención de mantener esto en secreto, así que te agradecería mucho que dejaras de mencionarlo». «Creo que te gusta ser la que lo menciona si no está preparado para su esposa», contraatacó Emily. Ellen miró fijamente a su hija, esperando que se avergonzara de hablarle así a su propia madre. Cuando Emily la atrapó con Frank por primera vez, Ellen pensó que podría hacer las cosas más fáciles. Habría una persona menos a quien mentir, y Emily era mucho más observadora de las actividades de su madre que Jim. Emily accedió a mantener en secreto a Frank, principalmente porque no quería que sus padres se divorciaran. Pero se volvió cada vez más irrespetuosa. Ellen encontró difícil ser tanto una buena madre como una buena amante cuando su hija sabía que estaba desempeñando ambos roles. Luego estaba el problema con Jim. ¿Qué le había pasado en los últimos 2 días? No podía recordar el más mínimo desacuerdo, ni el más mínimo desprecio. Simplemente se estaba comportando mal, y ella no lo iba a tolerar. Volvería a sus cabales, la intimidad que compartía con él era demasiado buena para que él pudiera prescindir de ella por mucho tiempo. Estaba segura de eso. El domingo por la mañana, Jim se levantó temprano de nuevo. Desayunó en Yop otra vez y luego fue a dar un largo paseo por el parque. Era una fría y tranquila mañana de noviembre. Disfrutó de la brisa fresca en su rostro, principalmente porque sabía que no tendría que experimentar el frío una vez que se mudara a Florida. Regresó a casa poco antes del mediodía con un paquete de 6 cervezas. Encendió la televisión, abrió una botella de cerveza y comenzó a ver todo el contenido previo al juego mientras esperaba que comenzara la transmisión del partido de los Eagles. Ellen decidió ignorarlo durante la primera hora, pero luego salió furiosa al garaje y se fue. Regresó a casa a las 6:30, y la segunda tanda terminó poco después de las 7. Al notar que no había señales de la cena, Jim apagó la televisión y salió de la casa. 20 minutos después, estaba de vuelta comiendo costillas y viendo fútbol en un bar deportivo local. Los Eagles habían derrotado a los Giants, y se encontró sonriendo la mayor parte de la noche. Jugarían contra los Cowboys el día de Acción de Gracias, y Jim no podía esperar para verlos destruir a las niñas lloronas. «Papá ha estado actuando un poco extraño últimamente, ¿no crees?», preguntó Emily mientras ella y su madre estaban sentadas en la sala. «Normalmente ve el partido los domingos». «¿Tuvieron una pelea?». «Casi no hablamos», respondió la madre. «Le dije que tenía que disculparse por perderse tu partido y beber demasiado antes de que pudiera volver a mi cama. Antes de eso,
le dije que no cocinaría nada para él hasta que mejorara su actitud. Pronto extrañará mi comida y mi amor, se disculpará pronto. Emily y Ellen estaban viendo una película cuando Jim regresó a casa durante el medio tiempo. El partido de fútbol se había vuelto bastante unilateral, así que dejó el bar. Pasó junto a su esposa e hija hacia el cuarto de invitados, cerrando la puerta. Jim se quitó la ropa interior y se deslizó bajo las sábanas. Los siguientes días fueron tensos para Ellen. Jim permaneció en silencio, lo que sugería que no tenía intención de disculparse. Nunca lo había visto comportarse tan desafiante hacia ella, y eso la inquietaba. Para colmo, cuando se encontró con Frank el martes por la tarde, tuvo otro pinchazo en el motel. Decidió que los dos pinchazos no eran coincidencia y nunca más usaría el motel. Afortunadamente, se tomó el tiempo y el esfuerzo para reparar la llanta de repuesto el lunes, y Frank la cambió por ella de nuevo. Jim pasó el lunes empacando la ropa que quería llevar consigo. El martes por la mañana, reunió todas sus pertenencias personales y herramientas y las cargó en la camioneta. Movió la ropa restante al armario para que aún pareciera lleno. Me pregunto si él notará que no llevó ropa para el clima frío, pensó. Tanto el lunes como el martes por la tarde, Jim condujo a Home Depot y esperó a su esposa. El lunes, ella salió a su hora habitual y fue a un supermercado cercano para hacer algunas compras. La siguió hasta estar seguro de que iba de camino a casa antes de detenerse en el estacionamiento de su ahora bar favorito para cenar y ver el partido de fútbol del lunes por la noche. ¿Papá no vendrá a casa hoy?, preguntó Emily, sentándose en la mesa junto a su madre. ¿Quién sabe? No me habla y todavía duerme en el cuarto de invitados, respondió Ellen. No sé qué le pasó. ¿Es posible que lo haya descubierto? ¿Qué te pasó a ti?, preguntó Emily. Le dijiste que no podía dormir contigo, y que no cocinarías para él, entonces, ¿por qué vendría a casa? Tal vez deberías simplemente perdonarlo y cocinarle una buena cena mañana por la noche. No puedo. Me encontraré con Frank mañana. Tendrás que comer sobras. Volveré a casa un poco más tarde. Vaya con eso de darle a Frank solo lo que papá no puede manejar, mamá. Te saltas la cena y tratas a papá como si no valiera nada y te apresuras a complacer a Frank. De alguna manera, parece que Frank tiene la ventaja en el trato. Al menos Frank no se comporta como un quinto lugar, insistió Ellen. Me trata con respeto, no se emborracha y no cuelga. Quizás porque comparte tu cama regularmente, preguntó Emily. Saca la basura por nosotros, corta el césped, pinta la casa o paga la hipoteca. Por supuesto que no. ¿Qué quieres decir?, preguntó Ellen. Frank no tiene que hacer nada excepto meterse en la cama contigo, respondió Emily. Papá hace todo eso y mucho más. Frank tiene una noche contigo, y tú piensas que es un gran tipo por eso. No esperas que ayude en la casa. No tiene que acompañarte a eventos sociales ni sentarse en una sala de espera del hospital mientras te enyesan la pierna después de caerte por las escaleras. Esperas mucho de papá, y le retienes lo que deberías darle con gusto, dándoselo a Frank, y él no ha hecho nada para merecerlo excepto decir lo bien que te ves. Tu comportamiento es inaceptable, estalló Ellen. Soy tu madre, y espero que al menos me muestres algo de respeto. Y papá espera que lo trates con respeto y seas fiel a él, pero eso definitivamente no está pasando, objetó Emily acaloradamente. El respeto se gana, no se exige. Esa noche, Emily detuvo a su padre mientras caminaba por la sala hacia las escaleras. Nuestra final del campeonato distrital es mañana en el estado, Jim. Jugamos a las 4. ¿Crees que puedas ir? Revisaré mi agenda y veré qué puedo hacer, respondió Jim evasivamente antes de continuar subiendo las escaleras. Creo que también está enojado conmigo, se quejó Emily. No he hecho nada para enojarlo, pero no parece estar interesado en lo que tengo que decir. Te digo que está de un humor extraño, la tranquilizó Ellen. Está molesto por algo, y no tiene las habilidades de comunicación para decírnoslo.
Estará en el partido mañana. Mira, su camioneta está en el garaje, sollozó Emily. La noche siguiente, podría haber venido a mi partido, simplemente no quiso. ¿Por qué está enojado conmigo? Esa es una pregunta muy razonable, coincidió Ellen con tristeza, escuchando a su hija llorar. Averigüemos qué está pasando ahora mismo. Una vez más, encontraron un paquete de 6 cervezas vacío en la encimera de la cocina, y Jim no estaba por ningún lado. Ahora son solo las 8, no puede estar ya en la cama, dijo Ellen preocupada. Una vez más, no lograron despertar a Jim de su profundo sueño en el cuarto de invitados. Derrotadas, ambas mujeres volvieron a la sala. Mañana es el día de Acción de Gracias, ¿dejarás que papá coma con nosotras? Bueno, por supuesto. Sus padres vendrán, al igual que los míos. Esta es su casa. Nunca trataré de retenerlo, y él lo sabe. Con suerte, se comportará mejor para entonces. Invité al grupo a venir alrededor de las 4. ¿A quién invitaste, mamá? Por favor, dime que no es Frank. Frank y su esposa llegarán pronto. Creo que él y Jim se llevarán muy bien, ambos aman el fútbol y la casa, tienen mucho en común, razonó Ellen. El problema es que una de las cosas que tienen en común eres tú, señaló Emily. A los esposos generalmente no les gusta compartir esto con sus compañeros de casa o aficionados al fútbol. Estás mostrando signos clásicos de culpa y subconscientemente quieres que te atrapen. Esta es una muy mala idea. Creo que se llevarán muy bien. Jim necesita más amigos, Frank le hará bien. Realmente has perdido la cabeza. No hay ningún mundo en el que esos dos en la misma habitación puedan ser algo bueno, insistió Emily. Ya veremos, respondió Ellen. Jim se levantó temprano el día de Acción de Gracias. Condujo hasta un pequeño restaurante que estaba abierto hasta el mediodía y tuvo un desayuno tranquilo. Regresó a la casa a las 9 de la mañana. Sus sentidos fueron asaltados por los olores de pavó, papas, salsa, pastel y una variedad de otros alimentos cocinándose. Nos sentaremos a la mesa al mediodía, dijo Ellen. Nuestros padres llegarán poco antes de eso. ¿Quieres algo de beber? Jim negó con la cabeza, caminó hacia la sala, se sentó y encendió la televisión. Sabía que Ellen estaba tratando de ofrecer una rama de olivo, pero ya no le interesaba lo que ella tenía que decir. Saludó calurosamente a sus padres cuando llegaron. Eran personas amables y siempre trataban bien a Jim. Unos minutos después, llegaron sus padres. Tengo un anuncio que hacer, anunció Jim mientras la familia pasaba la comida alrededor de la mesa. Me están transfiriendo a otra planta de la empresa. Me voy mañana por la mañana. La tarea durará al menos hasta la primavera y tal vez más. Ellen estaba atónita. ¿Por qué no mencionaste esto antes? Nunca podrías irte tan rápido. ¿Y si es así, aceptaría mudarme a Michigan? Quizás por eso has estado actuando tan extraño la última semana. Esto es terriblemente inesperado, comentó la madre de Ellen. Ellen nunca mencionó esto. ¿Irá ella contigo, o esperarás a ver cuán serio es? Me iré solo, respondió Jim. Sería injusto pedirle a Emily que cambie de escuela y a Ellen que deje su trabajo. Tendré que sufrir solo por unos meses. Ambos sets de abuelos comenzaron a hablar sobre el clima y lo frío que estaría, mientras Ellen y Emily intercambiaban miradas. Ambas pensaban lo mismo. Jim está molesto por dejar a su familia y dirigirse a ese páramo helado. No es de extrañar que estuviera de mal humor. Después de la cena, Jim, su padre y el padre de Ellen se sentaron frente a la televisión para ver la segunda mitad del partido de los Eagles. Los Cowboys tenían una ventaja de 17 puntos al medio tiempo, y las cosas solo empeoraron a partir de ahí. Los tres estaban disgustados por la falta de esfuerzo de su equipo favorito. Estaban viendo el programa previo al segundo partido de fútbol cuando sonó el timbre. Jim no prestó mucha atención hasta que Ellen carraspeó en el pasillo. Hola a todos, me gustaría presentarles a unos amigos.
Esta es Nancy y su esposo, Frank, y luego nombró a cada persona en la sala. Jim fue el último. Cuando Frank se acercó a él, Jim ya estaba de pie. Frank sonrió como un gato de Cheshire. Llevaba un suéter de los Dallas Cowboys con «Romo» en letras grandes en la espalda. Su sonrisa se ensanchó aún más cuando se acercó a Jim y le extendió la mano. «Hola, Jimmy. He oído mucho sobre ti». Jim, que había mantenido todo para sí mismo, ya no pudo soportarlo. Frank mostró tanto desprecio como pudo, especialmente estando en la casa de Jim. Se rió de Jim, de su equipo de fútbol favorito, pero sobre todo de su incapacidad para mantener a su esposa. Jim de repente alcanzó su límite. Sin previo aviso, Jim pateó a Frank entre las piernas con suficiente fuerza como para derribarlo. Mientras Frank se inclinaba para agarrarse la ingle dolorida, la rodilla de Jim se encontró con su cara con un sonido nauseabundo. Frank cayó al suelo en la clásica posición fetal, con sangre brotando de su nariz rota. Durante varios segundos, nadie se movió. Luego Nancy gritó y se derrumbó junto a su esposo. Ellen corrió al baño y vomitó en el inodoro, mientras Emily recogía hielo en un paño. Se lo entregó a Nancy, quien lo presionó suavemente contra la cara de Frank. Jim, al igual que los demás, estaba atónito por sus acciones. Sin saber qué más hacer y sintiendo la desaprobación de los demás, agarró su abrigo y salió por la puerta. Jim no se detuvo esa noche hasta que salió de la autopista 81 y condujo por un tiempo en la autopista 77 en Virginia. Rentó una habitación en Hillsville y se quedó dormido en cuestión de minutos. Cuando se despertó por la mañana, encendió el teléfono nuevamente. El buzón de voz estaba lleno, lo cual no le sorprendió. Escuchó varios mensajes antes de decidir borrarlos todos. Su madre, Ellen y Emily habían llamado, exigiendo saber dónde estaba y qué pensaba que estaba haciendo. Jim decidió ceñirse a su plan y condujo el coche hacia el sur por la autopista 77. Mientras conducía, seguía repasando los eventos del día anterior en su cabeza. Ese idiota de Frank se lo buscó, pero ¿cuáles serían las consecuencias? ¿La patrulla de caminos lo detendría y lo arrestaría? ¿Perdería su trabajo antes de llegar a Dayton? ¿Ellen se divorciaría de él? Ahora se dio cuenta de que tenía que escuchar sus mensajes para entender la situación. Decidió dejar el teléfono encendido pero no responder las llamadas. Revisaría los mensajes después de que el que llamaba se diera por vencido. Menos de media hora había pasado cuando su teléfono celular sonó. Revisó la identificación y vio que era Ellen. Esperó un par de minutos y revisó sus mensajes. Jim, por favor, llámame. Sé que la transferencia te ha afectado mucho, pero necesitas recomponerte. Frank estará bien, pero necesita una cirugía en la nariz. No presentará cargos. Por favor, llámame. Jim condujo toda la mañana y toda la tarde. Llegó al apartamento a las 5 de la tarde. Como prometido, había una caja de seguridad adherida al grifo exterior. Le habían enviado el código por correo electrónico unos días antes. Pudo abrir la caja, sacar la llave de la puerta principal y entrar. Ya pasadas las 7, desempacó su ropa y descargó sus pertenencias personales. Estacionó la camioneta en el garaje, hizo la cama y se fue a dormir. Como era viernes por la noche, tenía 2 días libres antes de ir a trabajar. Durante la mudanza, notó algunos problemas menores en el apartamento, así que decidió que el sábado sería un buen momento para poner el apartamento en mejor estado. Jim comenzó a preocuparse de que Ellen lo llamara al trabajo y se enterara de la planta en Dayton, y luego decidiera unirse a él. Esto era lo último que quería, así que decidió llamarla el sábado por la mañana. «Hola, Ellen, soy Jim. ¿Dónde diablos estás? Te llamamos toda la noche, tu teléfono estaba apagado. ¿Qué te pasa? Frank tiene la nariz rota y una conmoción cerebral menor, todo porque está apoyando a otro equipo de fútbol. ¿Estás loco? ¿Cuándo será?»
Jim presionó el botón de finalizar, apagó su teléfono y comenzó a hacer una lista de cosas que necesitaría en la tienda local. Una hora más tarde, regresó al apartamento con una cerradura para la puerta principal, un filtro de aire acondicionado, varios artículos de limpieza y un paquete de 30 cervezas. Al mediodía, llamó a Emily en su celular. «Hola, papá, me alegra que hayas llamado. Todo se volvió un caos aquí después de que derribaste a Frank. La ambulancia llegó y se llevó su lamentable trasero al hospital. Ambos sets de abuelos estaban preocupados de que te hubieras vuelto loco. Mamá tenía miedo de que nos demandaran. Tuve que limpiar la sangre del suelo mientras mamá llevaba a Nancy al hospital. Creo que le pidió disculpas unas 100 veces. Aparte de eso, ¿pasó algo interesante? No, fue bastante tranquilo. Oh, hay una cosa más, añadió Emily. Mamá está furiosa porque colgaste otra vez. Ella estaba comenzando a calentarse cuando te desmayaste. Sí, me di cuenta, respondió Jim. Por eso te llamé a ti esta vez. Tengo un nuevo trabajo y me presento el lunes por la mañana. En caso de que alguien pregunte dónde estoy, por ejemplo, la policía, no te preocupes. Frank no va a presentar cargos, aunque creo que su esposa quería que lo hiciera. La policía no te buscará, entonces, ¿por qué tanto secreto sobre tu traslado? Así que por eso has estado actuando diferente la última semana o así. El día que me informaron sobre el traslado fue muy significativo para mí. Empecé a pensar en dónde estaba en mi vida y dónde necesitaba estar. Una de las conclusiones es que nadie me respetará si no me respeto a mí mismo, respondió Jim pensativo. He perdido un poco el rumbo a lo largo de los años, pero estoy volviendo al camino. ¿Estás bien, papá? ¿Está todo bien con tu salud? ¿Tienes algún problema del que debamos saber?, preguntó Emily preocupada. No realmente. Tú y tu madre conocen mis problemas, estoy seguro de ello, respondió Jim tristemente. Solo dile a tu madre que estoy instalado y que no se preocupe por mí si eso es posible. Está bien, papá. Te llamaré de vez en cuando. ¿Responderás mis llamadas?, preguntó Emily. A Jim le resultaba extremadamente difícil contener su ira hacia su hija. La amaba incondicionalmente, pero su falta de respeto hacia él era difícil de aceptar. Sabía que no quería excluirla completamente de su vida, ya se había suavizado un poco de su enojo inicial el día que descubrió que su esposa e hija se habían aliado para engañarlo de la peor manera posible. Sí. No llamas mientras estoy trabajando, responderé tus llamadas, respondió Jim después de un momento de vacilación. ¿Y qué pasa con mamá? ¿Puede llamarte?, insistió Emily. Ahora, ¿responderá sus llamadas? Si quiere llamarme y decirme lo que se ahorre el problema, objetó inmediatamente Jim. Si hay algún problema con la casa o la familia que necesite saber, debería llamar. ¿No es justo? Así es como debería ser, ¿no es así? Se lo haré saber. Buena suerte con tu nuevo trabajo y mantente abrigada. ¿Realmente hace mucho frío allí ahora? En realidad, es mejor de lo que me atrevía a esperar, respondió Jim. Aquí me irá muy bien, así que no te preocupes por el clima. Adiós. Tan pronto como Emily colocó el teléfono en su regazo, Ellen comenzó a hacer preguntas. ¿Qué dijo? ¿Se disculpó? ¿Tiene miedo de regresar a casa? ¿Qué dijo acerca de mí? No parece tener miedo de nada. Dijo que nadie lo respetaría si yo no me respetara a mí misma. Por eso despreció a Frank y por eso siempre cuelga. Si alguna vez quieres hablar con él, parece que tendrás que ser más respetuosa y considerada, concluyó Emily respetuosamente. Él fue quien golpeó a un invitado en nuestra casa solo porque llevaba una camiseta equivocada. Él es quien siempre cuelga. Le diré todo lo que pienso la próxima vez que hable con él, prometió Ellen. Eso es exactamente de lo que estaba hablando. No escuchará esto, simplemente colgará. Frank es el único que obtendrá algo de ti a menos que encuentres otro novio o dos.
¿Por qué persistes en hacer comentarios tan groseros, despectivos y extremadamente irrespetuosos?, preguntó Ellen. Principalmente porque estás siendo grosera, denigrante y extremadamente irrespetuosa, retorció Emily. Frank le sonreía a papá como loco. Sé que no fue solo porque los Cowboys le ganaron a los Eagles, se rió de papá porque tuvo intimidad con su esposa. Esto es suficiente para hacer que cualquier persona normal se vuelva loca, pero Jim no sabe nada sobre Frank y yo, así que no pudo sentir que Frank estaba insinuándolo, objetó Ellen. Bueno, sabía con certeza que Frank estaba actuando como un completo idiota, y lo puso en su lugar. Cuando vas a la casa de alguien, no deberías burlarte o faltarle el respeto. Cualquier hombre estaría enojado, incluso si no supiera que su esposa es amante de este tipo. No voy a escuchar ese tipo de charlas más, gritó Ellen. Vives bajo mi techo, y me darás el respeto que merezco, aunque pienses que no lo merezco. Jim estaba relajándose junto a la piscina el miércoles por la noche cuando sonó su teléfono. Lo miró y vio que era Ellen y lo dejó ir al buzón de voz. Unos minutos después, revisó el mensaje. Jim, sé que estás revisando mis llamadas. Por favor, llámame de vuelta. Necesitamos decidir algo sobre la casa. ¿Quién va a quitar la nieve del camino de entrada cuando nieva? ¿Vale la pena firmar un contrato para el suministro de combustible? ¿Qué compañía usamos? Por favor, llámame. Jim escuchó cuidadosamente el mensaje. No notó ningún enojo, así que decidió llamar a Ellen de vuelta. Tenía varias preguntas importantes, no quería que él y Emily tuvieran problemas de seguridad o salud. Gracias por llamar, Jim, respondió Ellen tranquilamente. Estoy preocupada por las cosas que normalmente haces en la casa ahora que ha llegado la temporada de nieve. ¿Podrías decirme qué necesito hacer? Me sentaré, haré una lista detallada y te la enviaré por correo electrónico, prometió Jim. Debería haber pensado en que vendrías a casa para Navidad, ¿no es así?, preguntó Ellen. Mamá y papá nos invitaron a su casa para la cena de Navidad. Tus padres quieren vernos en Nochebuena. Siempre preguntan si hablo contigo. Es bastante incómodo cuando les digo que no. Dicen que tú tampoco respondes sus llamadas. No sé cuál será mi horario. Estaré en casa si puedo. Puedes decirles eso. También puedes explicar que comenzaré a responder sus llamadas cuando comiencen a hablarme de manera educada y amable. Cada mensaje que recibo, incluso de mi propia madre, es amenazante y ofensivo. No necesito eso, insistió Jim. Está bien, se lo diré, aunque dudo que sirva de mucho. No estaban muy contentos con la forma en que trataste a Frank o la forma en que desapareciste después, respondió Ellen con cautela. Así que no hay razón para que vaya para Navidad, ¿verdad? No permitiré que tus padres o incluso mis padres me traten como al enemigo público número 1. Si quieren que esté allí porque disfrutan de mi compañía, eso es una cosa. Si quieren que aparezca para decirme lo malo que soy, no estoy interesado, dijo Jim. Todavía puedes ir a casa, sollozó Ellen. Para sorpresa de Jim, Emily y yo estaremos encantadas de verte y no haremos comentarios estúpidos si podemos evitarlo. ¿No extrañas hacer el amor conmigo aquí?, preguntó. Jim no tenía ganas de tener una noche con Ellen, escucharla a ella y a Frank juntos acabó con esos sentimientos bastante bien. Pensó en la mejor manera de responder. Podría haber estado exagerando un poco ya que no ha dormido con Ellen desde que se enteró de Frank. Siempre me gustó hacer el amor. Cada vez que hacíamos el amor, era algo especial para mí, respondió Jim, aunque se olvidó de mencionar que solo era porque no sabía que estaba recibiendo las obras de Frank. Yo también, sollozó Ellen de nuevo. Eres el mejor amante del mundo, y realmente te echo de menos en mi cama. Por favor, ven a casa para Navidad. Veamos si puedes pasar la semana de Navidad con nosotros. Tengo que encargarme de esto. Por lo general, no dan esa semana libre de repente porque muchas personas la solicitan cuando encaja en su horario de vacaciones. Te lo haré saber, prometió Jim.
Enviaré un correo electrónico con una lista de todas las personas con las que necesitas ponerte en contacto para prepararte para la temporada de nieve. Ellen colgó con una sonrisa. Es él el mejor amante del mundo, repitió Emily. Sería mejor que Frank no escuchara esto. Parece pensar que está en lo más alto de tu lista, de la lista de su esposa y de quién sabe qué otra lista. Te pedí que mostraras cierta moderación al hablar de Frank. Tu padre es en realidad mejor que Frank, así que no fue una mentira. Frank es más entretenido pero no mejor. Estoy segura de que papá se aferrará a esta pequeña buena noticia cuando se la expliques. De esa manera, estará tan orgulloso como un pavo real. Su esposa dice que es mejor que sus otros amantes. Esta es la clase de recomendación de la que un esposo puede presumir, observó Emily. Cuando su madre salió de la habitación llorando, Jim disfrutaba de su nueva vida. Se las arregló para pasar tiempo en la piscina todos los días. Cada día estaba más bronceado y relajado. Entendía fácilmente el equipo de la planta y estaba seguro de que podría garantizar un funcionamiento sin problemas. Lo único que lo sorprendió fue la cantidad de viudas, divorciadas y mujeres solteras que habitaban en su condominio. Todos, sin excepción, parecían disfrutar de su compañía. Una vez que se supo que podía manejar herramientas, estaba constantemente solicitado. Esto no le molestaba porque las damas siempre le horneaban algo para llevar a casa o le daban una comida casera o dejaban una botella de vino o un six-pack de cerveza en su puerta. Faltaban unos días para Navidad, y Ellen lo estaba presionando para que se comprometiera a ir a casa para las fiestas. Jim acababa de terminar de arreglar la puerta del armario de la señora Stick cuando se dio la vuelta y la vio de pie sin ropa junto a la cama. Me gustaría recompensarte por tu amabilidad, Jim, sonrió la viuda de mediana edad. No tengo mucho dinero extra, pero tengo muchos deseos y necesidades acumuladas. ¿Harás el amor conmigo? Jim estaba dividido. Nunca engañó a su esposa. De hecho, solo había tenido intimidad con una mujer en su vida. Susan Strade tenía senos grandes y firmes y piernas preciosas que subían. Era una mujer muy deseable y no solo por su edad. Susan, necesito resolver algunas cosas en mi matrimonio. Tendré una mejor idea de dónde estaré después de Navidad. Nunca he engañado a mi esposa, pero ella puede que ya no sea mi esposa. En cualquier caso, te preguntaré si la propuesta sigue siendo válida después de las vacaciones o haré las paces con mi esposa. Debo admitir que en este momento, las posibilidades de reconciliación son escasas, explicó Jim. Lo entiendo, asintió la viuda, echándose la bata sobre los hombros. Esa tonta no apreciaba lo que tenía y te engañó, ¿verdad? Estaré aquí, y la oferta seguirá siendo válida después de las vacaciones. Sabes que no soy la única dama aquí cuyas necesidades no están siendo satisfechas, ¿verdad? A todas las chicas les gustas. Siempre eres un caballero, siempre amable y servicial, y todas sabemos que podemos confiar en ti. Si decides que el matrimonio ha terminado, encontrarás muchas damas listas para consolarte, predijo Susan Strathers. Jim llamó a Ellen y dijo que intentaría estar en casa en Nochebuena. Se sorprendió de lo feliz que parecía ella. Sabía que extrañaba a Ellen y a Emily, y les debía a ellas y a sí mismo resolver el asunto de una forma u otra. Con esto en mente, partió hacia el norte 3 días antes de Navidad. El primer día, condujo hasta la mitad del camino, así que el segundo día tuvo tiempo para ir de compras y aún así llegaría a casa por la noche antes de Nochebuena. Incluso estaba dispuesto a visitar a sus padres para la cena de Nochebuena. Si estaban demasiado infelices, simplemente se iría. Eran las 9 cuando giró hacia su calle y vio muchos autos estacionados en su entrada. Jim reconoció varios de ellos. Resultó que Ellen estaba organizando su habitual fiesta informal de vacaciones para sus amigos en Home Depot. Mientras se acercaba a la puerta principal, pudo mirar hacia la cocina. Allí, tan grande como la vida misma, estaba Frank. Sin querer tener nada que ver con él y arruinar el ambiente festivo,
Jim caminó hacia la parte trasera de la casa y abrió la puerta que conducía al sótano. Podría pasar el rato allí hasta que terminara la fiesta y se fuera Frank. Estaba dormitando en un viejo sofá que había robado hace varios años. Se despertó casi 2 horas después de haberse quedado dormido. Escuchó pero no oyó el ruido que venía de arriba. Regresó al patio y miró alrededor. Solo quedaba una extraña máquina. Jim se dirigió de regreso a la puerta principal, preguntándose a quién pertenecería. Miró de nuevo a la cocina, pero esta vez, Ellen estaba con Frank. Él le apretaba el pecho izquierdo mientras la besaba. Jim inmediatamente sintió regresar su antigua ira. Se contuvo para no entrar corriendo y atacar a Frank. Pudo salirse con la suya una vez, pero es poco probable que lo vuelva a hacer. Decidió subir sigilosamente y esperar para atrapar a los dos amantes en pleno acto. Luego tomará algunas fotos con su teléfono y le dirá que se vaya al infierno y regresará a Florida. Parecía un buen plan, pero no funcionó. Jim entró fácilmente en la casa y subió las escaleras sin ser notado. Se deslizó en la habitación de invitados y esperó, apagando las luces y abriendo la puerta ligeramente. Unos 20 minutos más tarde, Ellen subió las escaleras y entró en el dormitorio principal. Jim escuchó cómo se encendía la ducha, y le asustó. Ella iba a ducharse y limpiarse para su amante. Frank todavía estaba bajando las escaleras cuando se le ocurrió a Jim. Salió al pasillo y apagó la lámpara de noche antes de regresar a la habitación de invitados. Cuando Frank estaba aproximadamente a 1/3 de la subida, Jim extendió la mano y apagó la luz del pasillo. Sabía por experiencia que el segundo piso estaría muy oscuro, pero en la tenue luz de la calle, podía distinguir la silueta de cualquier persona que subiera las escaleras. Frank murmuró algo cuando las luces se apagaron, pero continuó subiendo las escaleras. Jim salió del dormitorio y se detuvo en la parte superior de las escaleras, observando cómo Frank se acercaba. Cuando a Frank solo le quedaban 3 escalones por subir, Jim le dio una patada con el pie derecho. Sintió que su talón tocaba la mandíbula de Frank. El hombre voló hacia atrás tan rápido que Jim se sorprendió. En la luz tenue, pudo ver a Frank deslizándose por las escaleras como un trineo en línea recta. Golpeó el último escalón de las escaleras y, por inercia, terminó en el centro de la sala de estar. Una vez allí, permaneció completamente inmóvil. Jim pudo escuchar el agua corriendo en la ducha y sabía que Ellen no había escuchado los sonidos que el hombre hizo al caer de cabeza. Jim volvió a pensar mientras la rabia que sentía comenzaba a disiparse. Si Frank muere, estará en un gran problema. Jim bajó rápidamente las escaleras, pasó por encima del cuerpo inmóvil de Frank y salió de la casa. 2 horas más tarde, ya estaba a 100 millas de distancia y decidió agregar muchas más millas antes de detenerse. Era casi amanecer cuando finalmente llegó a un motel barato y pagó en efectivo por su habitación. Durmió durante 4 horas y luego continuó hacia el sur en su auto, pensando en la situación. Había atacado a un hombre. Esta podría ser una situación muy grave dependiendo de si Frank sobrevive o no. ¿Cómo llegó a esto? Jim se dio cuenta de que necesitaba mantenerse alejado de Frank y Ellen, o terminaría en prisión por asesinato. Simplemente no valían la pena. También admitió para sí mismo que se sentía solo y perdido sin Ellen. Hasta hace poco, él y Emily habían sido el centro de su universo. Lo traicionaron, y necesitaba seguir adelante. Al mediodía, sonó su teléfono celular. Era el número de sus padres, así que lo dejó ir al buzón de voz. No tenía energía para explicarle a su madre por qué no iría a cenar en Nochebuena ni por qué atacó a Frank. Media hora más tarde, reunió su valor y escuchó el mensaje. Jim, soy tu padre. Llámanos cuando recibas esto. Se ha desatado el infierno en tu casa. Ellen y Emily están bien, pero han sucedido cosas que necesitas saber, dijo su padre cuando Jim contestó el teléfono. No hay una forma fácil de decirte esto, hijo. Ese maldito Frank estuvo en tu casa nuevamente anoche.
Ya era tarde, se cayó por las escaleras y resultó gravemente herido. Sufrió una mandíbula fracturada, un brazo roto, varias costillas rotas y otra conmoción cerebral. Su esposa estaba furiosa cuando se enteró de que lo tenías tú. Se dio la impresión de que él estaba trabajando hasta tarde en Home Depot en el inventario de fin de año. Ella llegó a tu casa antes de que los paramédicos lo cargaran en la ambulancia. Probablemente abofeteó a Ellen y la insultó de todas las formas posibles. Incluso intentó tirar a su esposo de la camilla, pero fue detenida por la policía. Decir que estaba molesta sería quedarse corto. Todo esto nos remonta al Día de Acción de Gracias cuando echaste a ese idiota. Nos sentimos mal por el aparente ataque brutal a un tipo simplemente porque llevaba una camisa de vaquero. Ahora que tenemos una imagen un poco más clara de lo que está sucediendo, tu madre y yo queremos disculparnos contigo. Deberíamos haber sabido que no harías algo así sin una buena razón. Estamos orgullosos de ti, hijo. Mostraste más moderación que yo. Gracias, papá. ¿Cómo está Emily? ¿Estaba en casa todo este tiempo?, preguntó Jim. Este es otro problema. Ella y yo tuvimos una conversación bastante seria esta mañana. Ayer pasó la noche con una amiga, pero hoy admitió que sabía que Ellen estaba abriendo las piernas para ese idiota. En su defensa, Emily dijo que quería que la familia se mantuviera unida hasta que terminara la escuela. Después de eso, iba a contarte. No hace falta decir que estábamos muy decepcionados, y no puedo imaginar cómo te sientes. Tu madre le dijo que te traicionó igual que Ellen. Hubo muchas lágrimas, pero al final, todos nos abrazamos. Gracias por tu apoyo y por ayudar a Emily a entenderlo, respondió Jim. Hijo, ¿dónde estás realmente? Sé que dijiste que te transfirieron, pero ahora que sé cuáles fueron los problemas, me pregunto si simplemente te mudaste a un motel o conseguiste una habitación aquí en la ciudad. No importa cuán enojado estés, mudarte a Michigan en diciembre es bastante drástico, preguntó su padre. La empresa compró una casa más pequeña en Daytona Beach. Me ascendieron y me transfirieron aquí. Me dieron un gran aumento y un apartamento pequeño. Soy el supervisor de mantenimiento, presumió Jim a su padre en Florida. No hay ni maldita cosa. Esto es genial. ¿Te importaría si tu mamá y yo te visitamos en febrero? Para entonces, ¿ya estaremos hartos del invierno?, preguntó su padre. En cualquier momento, papá. Eres bienvenido. Por favor, no le digas a Ellen dónde estoy. No quiero explicarle nada ahora, solicitó Jim. Te entiendo, Jim. Es poco probable que hablemos con ella de cualquier cosa. Te aconsejaría que hablaras con Emily. Ella se siente bastante deprimida por todo este caos. Ella piensa que debías haber sabido que Ellen estaba engañando porque fuiste tan frío con ambos. ¿Sabías que Emily sabía de esto?, preguntó su padre. Necesito irme, papá. Discutiremos todo esto más tarde cuando se calmen las aguas. Gracias por tu comprensión y ayuda. Emily y yo los amamos a ambos, dijo Jim, terminando la conversación. Regresó a su apartamento al anochecer en Nochebuena. Era la primera Navidad de Jim solo, y se sentía deprimido. Encendió el televisor, abrió una cerveza y se sentó en el sofá para vegetar. Todavía estaba pensando cuando sonó el timbre. Vi que tu luz estaba encendida, y vine a desearte una feliz Navidad, saludó Susan Strathers. No es bueno estar solo en Navidad para ninguno de los dos. El hecho de que hayas regresado me dice que no has hecho las paces con tu esposa. Es una suposición razonable, acordó Jim. Su novio iba a dormir en mi cama. Odio las multitudes, a menos que, por supuesto, sean un par de mujeres. ¿Qué tal una mujer?, añadió Susan con énfasis. Jim consideró su oferta por un momento antes de aceptar. Me gustaría mucho. Debo advertirte que no he tenido intimidad durante mucho tiempo, y no debo ser muy bueno en ello, de lo contrario, mi esposa no buscaría la felicidad en otros lugares.
Dudo mucho que tú fueras el problema. Cuando un hombre es tan cortés, desinteresado y amable como tú en la vida cotidiana, puedes apostar que será genial en la habitación, respondió Susan. ¿Tienes protección? No, no los he usado en 20 años, respondió Jim, dándose cuenta de que todavía tenía mucho que aprender sobre las citas. Tus compañeros apreciarán que los tengas. Es algo saludable y consciente. Esto es cierto, verdadero, afirmó Susan. Y así fue, Jim tuvo una gran Nochebuena. Su enojo hacia Ellen y Emily comenzó a desvanecerse mientras lo reemplazaba con recuerdos felices que mejoraban su autoestima. Todavía sentía el dolor, así como el vacío que sus acciones habían creado en su vida, pero finalmente lo superó. Las personas hacen cosas malas, incluso las buenas personas, e incluso las personas a las que amaba. Susan se aseguró de que la vida realmente valiera la pena. Ella se escapó de su casa mientras aún estaba oscuro en la mañana de Navidad para evitar chismes en el condominio, pero acordó encontrarse en la piscina climatizada más tarde en el día de Navidad. Esa noche, Jim disfrutó de una comida casera y otra ronda de amor con Susan. Regresó a su habitación a las 9 de la noche nuevamente para evitar chismes. No había duda de que varios ojos lo habían visto entrar y salir del apartamento de Susan. El teléfono de Jim sonó unos minutos después de llegar a casa. Papá, no viniste a casa para Navidad. Navidad, pero no te culpo. Mamá está hecha un desastre, y yo también me siento mal. Lo siento mucho por lo que te hicimos. Sabía que estaba mal, pero fui egoísta. Quería que permanecieras juntos hasta que terminara la escuela. Todo es agua pasada, respondió Jim. No voy a mentir, ambos me causaron mucho dolor. No tenía idea de que tu madre estuviera tan infeliz conmigo. Nunca se me ocurrió que estarías de acuerdo e incluso me ayudarías a ocultarlo. Estoy tratando de superar esto, pero no es fácil, respondió su padre. Esto es lo más extraño. Mamá no está infeliz contigo. Ella me dijo que eres un buen esposo, padre y amante. Solo quería probar algo diferente, y ahora lamenta la idea. ¿Sabías de Frank y mamá en Acción de Gracias cuando mamá lo invitó?, preguntó Jim. Sí, debería haber pedido disculpas por perder el control, pero el maldito tipo me humilló. Simplemente perdí los estribos ante el nivel de falta de respeto que él y tu madre me mostraron. Lo entiendo todo claramente. Me alegró que lo decoraras. Vi su estúpida sonrisa y me di cuenta de que se estaba regodeando. Emi insistió en que era por la camisa de vaquero, pero eso nunca te había molestado antes. Te perdiste mis 2 últimas peleas porque estabas molesto conmigo, dijo Jim. Sí, lo siento mucho, pero cuando Frank dijo que estaría animándote, supe que no podía ir, de lo contrario, estaría en la cárcel en este momento, dijo Jim. ¿Escuchaste a Frank? ¿Estuviste allí cuando llevé la llanta de repuesto? Cortaste la válvula del neumático, ¿verdad? Quería saber si tu mamá te llamaría para pedirte ayuda para que confesara. En cambio, me encontré en medio de todo. Lo siento mucho, papá. Realmente fui egoísta y estúpido, y ahora lo estoy pagando, respondió el hijo de Jim. No te culpes por esto. Debería haber confrontado a tu madre en el acto, pero descubrí que tengo problemas de ira. Probablemente los enviaría a ambos al hospital, tranquilizó Jim a su hijo. Dudo que lo hagas, papá, respondió Emily. Simplemente no eres el tipo de hombre que lastimaría a una mujer, especialmente a tu esposa. Frank es una historia completamente diferente. El abuelo te dijo que Frank se cayó por nuestras escaleras anoche. Está bastante dañado, pero se espera que se recupere por completo, aunque tomará un tiempo. ¿Adivina qué encontré en el sótano? Era la nueva laptop que debiste haberme dejado para Acción de Gracias. Esto estaba planeado con anticipación. Muchas gracias. La usaré mucho, especialmente cuando vaya a la universidad el próximo año, prometió Emily.
Me alegra que te haya gustado, respondió Jim, dándose cuenta de que había olvidado el regalo que había dejado en el sofá del sótano. ¿Encontraste también uno para tu madre? Ella lloró como una niña cuando vio las perlas. Fue un buen regalo, y realmente la hizo sentir aún peor por la forma en que te trató. Lo curioso es que no vi estos regalos hasta unos días antes de Navidad cuando estaba en el sótano buscando nuevas luces para el árbol de Navidad. Gracias por ser un buen padre durante tantos años. Apenas estoy empezando a apreciarte como debería, admitió Emily con un ligero sollozo. No te preocupes. Cuando tenía tu edad, pensaba que mis padres eran más tontos que una caja de rocas. Realmente aprendieron mucho en los próximos años, se rió Jim. Solo quiero que seas feliz y tengas una vida maravillosa. No te preocupes por mí. Estaré bien. Te quiero, papá. Tal vez incluso encuentre una manera de llegar a Michigan para visitarte este invierno, sugirió Emily. No di toda la verdad sobre mi traslado. La compañía compró una casa pequeña en Daytona Beach. Aquí es donde vivo ahora. Si quieres visitarme, tengo una habitación de repuesto. La piscina está justo afuera de mi puerta y el océano está a un par de cuadras de distancia. ¿Me estás tomando el pelo? Si mi madre y yo supiéramos de esto, iríamos contigo. Oh, supongo que realmente no nos querías, ¿verdad? No merecíamos estar contigo después de todo el dolor que causamos. No te culpo por no contárnoslo, nosotros te mentimos todos los días, así que tenías derecho a no decir toda la verdad al menos una vez. Esto realmente llevará a mamá al límite. No tienes que contarle nada, aunque ya no es un secreto. Le enviaré un correo electrónico con mi dirección para que podamos negociar el divorcio por correo y no tenga que volver allí, razonó Jim. Tenía miedo de preguntar por esto. ¿Vas a divorciarte de mamá? Lo entiendo todo y no te culpo en absoluto. Le advertí cuando salía con ese payaso, pero ella creía que nunca te enterarías. Solo desearía que las cosas hubieran resultado de manera diferente. Buenas noches, papá. Probablemente intentaré venir de visita. Emily acababa de guardar su teléfono en el bolsillo cuando su madre entró en la habitación. ¿Entendí correctamente que tu padre en realidad no está en Michigan? Entonces, ¿dónde está él, y por qué nos mintió?, preguntó Ellen. Está en la nueva planta adquirida por su empresa en Daytona Beach, respondió Emily. No nos mintió, dijo que lo trasladaban a otra planta, y así fue. No sabíamos que tenían una en Daytona, así que asumimos que estaba en Michigan. No nos lo dijo porque estaba allí cuando me llamaste para llevar la llanta de repuesto al motel, escuchó toda la conversación y sabía quién estabas en la habitación barata. No se sintió obligado a tenernos en cuenta. ¿Por qué no dijo nada entonces? ¿Tenía miedo de Frank? ¿Miedo de Frank? ¿Qué demonios te pasa?, preguntó Emily. Él limpió el piso con el quinto lugar de Frank. Frank no es rival para su padre, ni en una pelea ni en criar una familia. Siempre estás tratando de encontrar defectos o debilidades en él para justificar lo imperdonable. Te aconsejaría firmemente que no trates a tu próximo esposo de la misma manera que tratas a tu padre. ¿Próximo esposo? ¿Qué te dijo tu padre?, preguntó la alarmada Ellen. Es difícil de creer, pero ha tenido suficiente de tu engaño y mentiras. Siente que el divorcio es el siguiente paso. Te lo dije, lo hará cuando se entere. No quiero un divorcio. No me gusta Frank, ni siquiera lo soporto. Nada de esto habría sucedido si no hubiera caído por las escaleras, se quejó Ellen. ¿No escuchaste? Estabas condenada el día en que llevé tu llanta de repuesto al motel. Papá estaba allí, vio y escuchó todo. Sabe cuánto lo despreciamos, sabe que mentiste, sabe que engañaste, y lo sabía cuando golpeó a Frank en acción de gracias. Para ese momento, ya eras una mujer divorciada caminando. Frank no tiene la culpa de nada, es tuyo. Se buscó el problema solo.
Tal vez ahora que su esposa lo está divorciando, ustedes dos pueden estar juntos, sugirió Emily. No necesito a este burro. Quiero que Jim regrese, sollozó Ellen. El día siguiente fue aún peor para Ellen. Emily llamó a su padre para explicarle el nuevo problema. Mamá recibió una carta del Departamento de Salud del Estado, su novio se hizo una prueba de sangre mientras estaba en el hospital, y tiene una enfermedad de transmisión íntima. Mamá debe hacerse la prueba y también decirles a todos con quienes haya tenido relaciones íntimas. Estás en su lista, aunque no estoy segura de qué tan abajo estás. Recibirás una carta muy pronto. Vaya, probablemente debería haber visto esto venir. Haré una cita hoy mismo. Gracias por avisarme de inmediato, aprecio el cuidado y la atención. Este es el tipo de tratamiento que un hombre debería esperar de su hija. Me perdí por un tiempo, pero ahora estoy de vuelta en el camino correcto. Cuídate, papá. Jim organizó una cita de inmediato. Tuvo que darle crédito a Susan por ser lo suficientemente inteligente para prevenir la propagación de cualquier ETS que Ellen pudiera haberle transmitido. De camino a casa desde el trabajo, compró una variedad de tipos de protección. Cuando llegó a casa, sacó un tazón grande y casi lo llenó con protección. Colocó el tazón en la mesa de noche. Se prometió a sí mismo que nunca causaría que alguna dulce dama contrajera una enfermedad repugnante que era tan fácilmente prevenible. Con el tiempo, Jim recibió los resultados de su análisis de sangre y se alegró al saber que no estaba enfermo. El tiempo libre de Jim se llenó de solicitudes de las mujeres del condominio para hacer tareas domésticas. Se volvió cada vez más solicitado. Una noche, cuando mencionó esto a Susan, ella admitió que había mencionado a 2 chicas que él era muy capaz en la cama. Ellas juraron mantenerlo en secreto, pero Susan admitió que podrían haberlo dejado escapar en compañía de otras mujeres, la mayoría de las cuales no estaban casadas por alguna razón. A las mujeres les caía bien Jim. Jim se encontraba regularmente yendo a la farmacia para rellenar su cuenco de protección. Sin excepción, todas las mujeres que entraban en su dormitorio rebuscaban en el cuenco mirando las protecciones antes de elegir una o 2. Todos parecían contentos de que él se preocupara tanto por su salud y la de ellas, eso simplemente añadió a su leyenda. Una tarde, poco antes de Semana Santa, Jim abrió la puerta y vio a Emily con una pequeña maleta. Antes de que pudiera hablar, ella se lanzó a sus brazos y lo abrazó con fuerza. Lo siento mucho, papá, por favor, perdóname y déjame quedarme contigo unos días, pero me iré si quieres. Solo me sorprende verte en mi puerta. Vamos, te mostraré la habitación, sugirió Jim. Siempre eres bienvenida aquí. Te ves bastante crecida. Te dije que finalmente llené los espacios correctos, se rió Emily, dándose la vuelta para que Jim pudiera admirarla desde todos los ángulos. Uso la misma talla de sujetador que mi madre, aunque ahora probablemente me queda mejor. Mamá está quedando bastante delgada. Me subí al coche de los Shears, van a Orlando, pero fueron lo suficientemente amables como para dejarme aquí, dijo Emily. Supongo que sabía que me dejarías quedarme. Es la semana de vacaciones de primavera y solo estaré aquí 4 días antes de que me lleven de vuelta a la nieve y al frío. Este lugar es realmente bueno, apuesto a que te gusta vivir aquí. No es tan grande como nuestra casa, pero tiene todo lo que necesito, incluida una piscina climatizada justo afuera de la puerta, dijo Jim, viendo a Emily mirar alrededor del apartamento. Vaya, parece que tienes todo lo que necesitas, se rió Emily cuando encontró un cuenco de protección en su dormitorio. Bien hecho, papá. Te mereces un poco de diversión después de todo lo que ha pasado. No te molestaré, simplemente me sentaré junto a la piscina y tomaré el sol mientras estás en el trabajo. ¿Qué es esa bola naranja en el cielo? Parece que la vi en algún momento, como el 4 de julio hace 2 años. Mañana por la tarde, cuando regrese del trabajo, iremos a cenar. Aquí hay muchos lugares geniales para comer, especialmente si te gusta la cerveza y las costillas, o el filete o mariscos, continuó Jim.
Te llevaré a uno de los lugares donde los chicos del trabajo suelen ir para que vean lo hermosa que es mi hija. La próxima noche, Jim y Emily se sentaron en el local de costillas y pasaron un buen rato. ¿Por qué me perdonaste, papá? No sé si lo haría si estuviera en tu lugar. Fue terrible de mi parte ayudar a mamá a engañarte. Me odio por hacer esto, y realmente lo siento, preguntó Emily. Daré una respuesta breve, respondió Jim. Estoy mucho más feliz contigo que cuando no estabas. En este sentido, soy egoísta. Me hace más feliz, y ahora es uno de mis objetivos de vida. Me alegra mucho que pienses así. Espero que siempre estés contento de que esté aquí, dijo Emily sinceramente. Siempre estuvimos cerca, y me odiaba a mí misma cuando me di cuenta de que te alejé. ¿Hay alguna posibilidad de que alguna vez perdones a mamá? No está bien sin ti. Ha perdido peso y apenas sale a ningún sitio. Cuando empezaron los rumores de que Frank tenía una enfermedad de transmisión íntima y sus compañeras de cama necesitaban hacerse pruebas, la mitad de las personas que trabajaban en la tienda estaban aterradas. Parece que Frank contrajo una enfermedad de transmisión íntima de la nueva cajera que fue contratada recientemente, infectaron a bastante gente. Mamá fue la única gerente en esa lista, y fue muy incómodo para ella, recordó Emily. Varias veces, llegó a casa llorando. Para su crédito, aguantó y finalmente aceptó que realmente la estropeó cuando te engañó a ti. Emily, tu madre y yo acordamos que éramos socios. Los socios deben ser honestos el uno con el otro, deben confiar el uno en el otro. Ya no confío en ella, admitió Jim. Lo pensé, especialmente después de conocer a tus amigas en la piscina hoy. Fue incómodo que tantas mujeres me preguntaran por ti. Por la forma en que hablaban de ti, pude darme cuenta de que al menos 4 de ellas estaban durmiendo contigo. Mi padre es propietario de un condominio, sonrió Emily. En serio, todas piensan que eres un chico sensible, honesto, guapo y bastante bueno en la cama. No sé qué pensar de todo esto. Tengo un par de amigas que pasan de vez en cuando, no creo que piensen que soy nada especial. Más bien parece que soy libre, sugirió Jim modestamente. Mamá realmente la ha estropeado, dijo Emily. ¿Puedo venir tan pronto como termine la escuela y encuentre un trabajo aquí para el verano? Estoy pensando en ir a la universidad aquí si está cerca. ¿Puedo vivir contigo si no está lo suficientemente cerca como para ir a trabajar? ¿Puedo pasar los fines de semana y las vacaciones contigo? Mamá y yo no nos llevamos muy bien, ya no somos cercanas. Su engaño me molestó mucho más de lo que me di cuenta en su momento. Jim aceptó de buen grado la solicitud de Emily, estaba mucho más feliz cuando pasaba tiempo con su única hija. Ella estaba creciendo como mujer, y le daba un gran placer verla crecer. Hablaba con ella varias veces a la semana. Cuando ella regresó de las vacaciones de primavera, insistió en que él no fuera a su graduación, pero prometió que iría a Florida al día siguiente. El domingo por la tarde, Jim abrió la puerta para recibir a Emily cuando se encontró de frente con Ellen. No podía pensar ni moverse durante lo que parecieron minutos, pero sabía que solo podían ser 10 o 15 segundos. Logró recobrar un poco el sentido. «Pasa, Ellen. ¿Puedo ofrecerte algo de beber?» Jim preguntó automáticamente, tratando de entender por qué estaba en su puerta. «Gracias, Jim, sería genial», respondió Ellen, siguiendo a Jim hacia la cocina. Les sirvió a ambos un poco de té helado y se sentó mientras Ellen se sentaba al otro lado de la mesa. Iba a recoger a Emily. Ella me dijo que vivirá aquí contigo. Trasladé mi trabajo a Dayton, necesitamos decidir qué vamos a hacer con la casa. Nunca has pedido el divorcio, y no hemos hablado, así que no sé qué te gustaría hacer, concluyó Ellen. ¿Por qué te estás mudando aquí? Jim estaba sorprendido. ¿Qué crees que sucederá? Creo que dejaré de congelarme cada invierno, bromeó Ellen. Emily va a la universidad aquí en Florida, así que no tengo nada que hacer allí excepto ser el tema de los chismes. No sé qué te dijo Emily,
pero tus padres no me hablan, y mis padres no son mucho mejores. He decepcionado a mucha gente, incluyéndome a mí misma, pero sobre todo a ti. No puedo pedirte perdón porque mis acciones fueron imperdonables, admitió Ellen. Estoy buscando un nuevo comienzo donde la gente no hable sobre mí teniendo una aventura y cosas así. Por cierto, me alegré mucho de no haberte contagiado esto a ti. Creo que ya habías dejado de intimar conmigo para cuando Frank me regaló esa enfermedad. Soy responsable de lo que nos pasó. Intenté culparte, luego a Frank, a la chica que le dio la enfermedad, incluso al tipo que hizo la escalera por la que Frank se cayó. Finalmente me di cuenta de que todo era culpa mía. Arruiné mi vida e intenté arruinar la tuya también. Si no lo hubieras descubierto, habrías disfrutado del regalito de Frank conmigo. Me arrepiento de lo que hice, me pregunto cómo pensé que parecía normal en ese momento, como si tuviera derecho a una pequeña aventura. Incluso arrastré a Emily a esto, y nunca me perdonaré por eso. Casi arruiné su relación con su padre porque fui egoísta. Me advirtió una y otra vez que Frank era un cretino y que esto terminaría mal, pero no escuché, admitió Ellen. Estoy muy contenta de que la hayas dejado volver a tu vida, tu amor y aprobación significan mucho para ella, esto significaba mucho para mí antes de perderme. Ahora que no lo tengo, daría cualquier cosa por recuperarlo. Creo que necesitamos hacer una lista de cosas para vender y dividir el dinero. Pensé que ya había solicitado el divorcio, ¿no está Frank soltero ahora? Jim preguntó con un tono directo. He oído que es cierto, pero no me importa un comino ese idiota si eso es lo que quieres decir. Soy estúpida, pero no lo suficiente como para divorciarme de ti por Frank, respondió Ellen. Pensé que ya me habías divorciado. Te he dado muchas razones. Creo que estoy contenta con lo que estoy haciendo aquí, respondió Jim. Sabes cuánto odio el cambio, y el divorcio puede cambiar mucho. Deberíamos discutir esto ahora, ¿no? Supongo que sí, si quieres. Me gustaría seguir casada, aunque mis acciones pasadas desmientan esta afirmación. Sé que eres demasiado buen hombre para quedarte con una esposa que miente y engaña. Siempre lo supe, pero me dije a mí misma que nunca lo sabrías. ¿Te quedarás hoy?, preguntó Jim. Todavía tenemos tiempo, podemos discutir la venta de la casa y todo lo demás que tengamos pendiente en la próxima semana o dos. Voy a buscar un motel cuando salga de aquí, vi algo cerca de la autopista 95, están bastante cerca de Home Depot. Empiezo a trabajar allí en una semana, dijo Ellen. Emily fue a hacer la compra para que pudiéramos tener tiempo para hablar, pero volverá pronto, y yo tengo que irme. La habitación de Emily tiene 2 camas individuales, puedes quedarte allí si no le importa, sugirió Jim. ¿No te hará esto sentir incómodo? Sé que no soy tu persona favorita en este momento, dijo Ellen reservadamente. Estaré bien si a Emily no le importa. Le preguntaremos cuando llegue, respondió Jim. Por supuesto, a Emily no le importó que su madre compartiera habitación con ella por un tiempo. Durante los próximos días, los tres comenzaron a caer de nuevo en los hábitos que habían compartido durante años. Jim evitaba la piscina y a las demás mujeres mientras Ellen estaba bajo su techo, no tenía ningún deseo de lastimarla. Hay varias mujeres que vienen a la piscina y quieren saber cuándo me voy, comenzó Ellen una noche después de que Emily se hubiera ido a un concierto. Siempre hablan de tu gran tazón de defensa y cuáles prefieren, es bastante divertido si lo piensas. Hicieron de todo menos decirme que arruiné su vida nocturna. ¿Has hecho feliz a 4 mujeres, Jim? Estoy impresionada. Es una lástima que no te haya hecho una impresión antes de conocer a Frank, dijo Jim. No me disculparé por complacer a estas mujeres, ninguna de ellas está casada, y saben que no hago ningún compromiso. Trato de darles tanto placer como recibo, y les encanta. ¿Qué te parece si te diviertes conmigo?, preguntó Ellen. No hay condiciones en mi oferta, simplemente siento que te debo mucho por tratarme tan bien después de lo que te hice. No soy el mismo chico que recuerdas, insistió Jim.
soy más exigente y asertivo, les digo a estas mujeres lo que quiero, y parece que disfrutan haciéndolo. Nunca las dejo quedarse más de una noche a la vez. Así que quédate conmigo por una noche, puedo manejar cualquier cosa que me ofrezcas. Me sentiré mejor por lo que hice y haré todo para que te sientas mucho mejor, prometió Ellen. Jim pensó en sus palabras durante unos minutos y tomó una decisión. 10 minutos después, estaban acostados sin ropa en su cama. Dios mío, exhaló Ellen, sin poder recuperar el aliento. Eso fue increíble. Has aprendido algunos trucos nuevos, gracias, Jim, dijo Ellen, llevando su ropa de la habitación de Jim a la habitación de Emily. Cuando escuchó la voz de Emily, chicos, han hecho suficiente ruido. Me alegro de que hayan terminado para que pueda dormir. Ellen se quedó con Emily y Jim durante el verano. Dormía en la segunda cama en la habitación de Emily, pero a menudo visitaba a Jim. A menudo le decía a Jim que él era el único hombre que tendría. Jim simplemente asintió en acuerdo. Después de la primera noche, Jim notó que Ellen contaba regularmente los Protect en el tazón. Se dio cuenta de que estaba tratando de dar todo lo que tenía para que él no pudiera atender a las demás mujeres en el edificio. A Ellen no le gustaba el hecho de que su turno terminara a las 10 de la noche y Jim llegara a casa a las 5. Al menos 2 veces por semana, llegaba a casa para encontrar sábanas frescas en su cama y un par de Protect menos. Como tenía que estar en el trabajo a las 2, a menudo pasaba la mañana junto a la piscina. En su mayor parte, las demás mujeres no eran desagradables con ella. Era obvio que todas sabían que su matrimonio estaba casi en sus últimos estertores y que ella era la que había causado el daño al engañar. De vez en cuando, una de las mujeres hacía un comentario o hacía una pregunta que Ellen sabía que sería su señal. «Ellen, ¿has elegido nuevas sábanas azules para la habitación de Jim?», preguntó Susan Strathers una mañana. «Combina bien con las cortinas y la alfombra». «Sí, por supuesto», estuvo de acuerdo Mónica Barón. «Es un color masculino hermoso, y Jim es un chico muy masculino». «Jim, no necesitas a estas mujeres en tu cama», se quejó él en esa noche. «Te daré tanta intimidad como quieras. Soy suficiente para ti, ¿verdad?». «Exactamente», respondió Jim. «Nunca volveré a tener nada que ver con ninguna de estas mujeres». «Entonces, ¿por qué hoy hay 2 protectores menos en el tazón?». «¿Cómo sabe todo el mundo de qué color son tus sábanas?», preguntó Ellen. «No tengo ni idea», respondió Jim con una sonrisa.